Muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Dígale que tiene a su lado, el culto comenzó a las 8. Sí, hay que ser puntuales. Más con Dios, ¿cierto? Disciplinado o disciplinada en ser puntual, porque Dios es digno de nuestra puntualidad. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga por medio de su palabra. Amado Padre, bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos hoy a exaltarte, a reconocerte, a alabarte, Señor, a adorar a Cristo, tu Hijo, quien resucitó, quien está vivo, quien vive para siempre. Señor, yo quiero pedirte que tengas a bien hablarnos por medio de las Sagradas Escrituras, corregirnos, instruirnos, alentarnos por medio de esta tu palabra. Yo no conozco la condición de cada corazón, pero tú sí. Tú lo sabes todo, Señor. Ruego que conforme a esa sabiduría y conocimiento que tú tienes de cada corazón, tú seas hablando y aplicando tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben quién fue Jim Elliot? ¿O han escuchado? Jim Elliot. No sé si tengan las imágenes. ¿Las quieren? Vamos pasando, por favor. Voy a leer un extracto corto de la biografía de Jim Elliot. En el año 1947, a la edad de 20 años, Jim Elliot le escribió una carta a sus padres mientras cursaba el segundo año en la universidad, que decía, entre otras cosas: el Señor me ha dado un hambre por la piedad que solo puede ser de Él. Solo Él puede satisfacer tal hambre. Todo es vanidad bajo el sol y un correr tras el viento. La vida no está aquí, sino escondida arriba con Cristo en Dios. Y en esto me regocijo y canto cuando pienso en tal exaltación. En 1952, Jim Elliot partió rumbo al Ecuador motivado por un misionero que había estado allí y que le compartió sobre la gran necesidad del país, particularmente del reto de los terribles Waorani, llamados peyorativamente Aucas, que en quechua significa salvaje. Entonces dedicó la mayor parte de 10 días para orar buscando la confirmación de Dios. En 1956 decidieron, junto con 4 misioneros más, que era el momento de llegar hasta los Waorani. Después de reconocer en avioneta el área donde se encontraba esta tribu, aterrizaron cerca en una playa de río el 4 de enero de 1956, donde establecieron su campamento esperando que los Waorani vinieran hasta ellos. 4 días después, el domingo 8 de enero de 1956, 8 hombres Waorani se acercaron y asesinaron a los 5 misioneros. Las familias y la comunidad internacional de misiones estaban devastados. Parecía que todo había sido en vano, que su entrega no había servido de nada, pues ni siquiera lograron hablar una palabra de Jesús con los Aucas. Sin embargo, no fue así. La viuda de Jim Elliot, Elizabeth, quien tenía una bebé recién nacida, permaneció firme en la tarea que su esposo había empezado, y meses más tarde logró contactar a los Waorani. Llegó a conocer personalmente al jefe de la tribu y a uno de los asesinos de los misioneros, Mincaye. Por un prodigio de Dios, este hombre sanguinario aceptó a Jesús como su Salvador, y toda aquella región fue impactada por el Evangelio.
Mi calle ha recorrido, por la gracia de Dios, más de 100 países llevando el Evangelio a las naciones. ¿Conocían la historia? Esa es mi calle. Y el que lo está abrazando es nieto de Jim Elliot. Amados, Dios permite unas cosas que a veces pareciera no tener lógica, no tener razón, no tener explicación. ¿Cómo Dios permite que 5 hombres que se dispusieron a hacer su obra, a extender el Evangelio, sean asesinados? Pero Dios en medio de todo tenía un plan. Quiero compartir en la serie El Enigma de la Vida. Estamos desarrollando el libro de Eclesiastés, un tema que he titulado como es el título de un libro: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Un buen libro. A propósito, la historia de Jim Elliot ha sido recreada. Es una película que usted puede conseguir por internet. Se llama A Punta de Lanza. Para los que quieran verla, los jóvenes deberían ver esta película, A Punta de Lanza. Vamos a intentar ver por la palabra por qué Dios permite algunas cosas. Y vamos a leer entonces la palabra en Eclesiastés. Voy a leer varios extractos de Eclesiastés. Por favor, rápido con las Biblias, aunque creo que va a aparecer en pantalla. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Eclesiastés 1, 16 al 18 dice: me puse a reflexionar, aquí me tienen, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. ¿Qué tal las conclusiones a las que llegó Salomón? Eclesiastés 2, 18 al 23. Vamos al 2. Ahora sí, también el haber afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si este sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de todo lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme, pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es absurdo. Capítulo 3, versículos 18 al 21. Pensé también con respecto a los hombres. Dios los está poniendo a prueba, para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. ¿Usted había leído eso? Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Está hablando de la muerte, ¿no? Para que no vayan a malinterpretar al autor. Está hablando de que hombres y animales mueren por igual. Realmente todo esto es absurdo y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? Capítulo 5, versículos 19 al 20. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Capítulo 7, versículos 13 al 15. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos,
piensa que unos y otros son obra de Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos, a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados, a quienes su maldad les alarga la vida. Eclesiastés 8:14. En la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es absurdo. Eclesiastés 9:2. Para todos hay un mismo final, para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. Eclesiastés 10, del 5 al 7. Hay un mal que he visto en esta vida, semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio se le dan muchos puestos elevados. Oiga, por esta época está muy cierto esto, ¿cierto? Al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces se le dan los puestos más bajos. He visto esclavos montar a caballo y príncipes andar a pie como esclavos. Eclesiastés 11:5. Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Y Eclesiastés 12, del 13 al 14. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. ¿Cierto que este libro de Eclesiastés lo pone uno a pensar? Lo pone a uno a meditar. ¿Qué nos muestra el libro de Eclesiastés, digamos, en todo su compendio? Nos muestra lo siguiente: dado que Dios es Señor de su creación, de toda su creación, Él y solo Él tiene dominio absoluto de ella y controla todo lo que acontece debajo del sol, a pesar de la maldad del hombre. Es decir, a pesar de que el hombre es malo, Dios está por encima y controla todo lo que sucede debajo del sol y juzgará al hombre al final de los tiempos. De eso trata el libro de Eclesiastés. El ateísmo, que es la creencia de que Dios no existe, y el agnosticismo, que es la creencia de que no hay suficiente evidencia de la existencia de Dios, esas dos corrientes de pensamiento están creciendo muchísimo por nuestros días. ¿Por qué? Bueno, porque suceden bajo la tierra, bajo el sol, perdón, suceden cosas absurdas, suceden cosas sin sentido, suceden cosas injustas, malas. Y entonces las personas que son muy pensantes, muy analíticas, dicen que si hubiera un Dios, tales cosas no sucederían. Digamos que esta es la cosmovisión de muchos. Ellos han llegado a esta conclusión: Dios no existe, y si existiera, pues no tiene mucho interés en este mundo. Y los padres se asustan cuando escuchan a sus jovencitos y a sus adolescentes llegar a estas conclusiones, pero no les dan respuestas. ¿Y qué hacemos si nuestros hijos son pensantes? ¿Qué hacemos si nuestros hijos van al colegio, van a la universidad y allí empiezan a desarrollar más su manera de pensar? ¿Qué hacemos, estimados papás? Bueno, tenemos que ser apologetas, tenemos que ser defensores de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Tenemos que prepararnos para darle respuestas a nuestros hijos y para que ellos a su vez puedan defender la fe que les hemos transmitido. Aunque la Biblia, vea, este libro aborda el tema del sinsentido,
de las cosas absurdas, de la injusticia y de la maldad de la vida, que de alguna manera Dios la permite, tenemos que reconocer que la iglesia cristiana no se ha interesado mucho en ser respuesta a estas preguntas que tienen las personas acerca de estas realidades. Guardamos silencio, nos quedamos callados, no pensamos en este caso con nuestros hijos, o con el agnóstico, o con el ateo, no damos respuestas. Pareciera que la iglesia las evade y hace casos sordos a el problema del mal, porque todos vivimos en este mundo, y en este mundo hay mal, hay maldad, hay injusticia, hay sinsentidos, hay cosas absurdas. Sin embargo, nosotros cuando leemos al escritor de Eclesiastés, vemos que era una persona pensante, porque es que Dios nos dio cabeza para pensar, ¿oyó? Y no es pecado pensar. El escritor no tuvo temor de pensar, y él aborda el tema del mal y las respuestas plausibles, las respuestas muy buenas. Yo le animo a que se haga la tarea de leer todo el libro de Eclesiastés, orando: Señor, ayúdame, quiero entender un poco más la vida. Por ahí decía, creo que fue Descartes, pienso, luego existo, pero yo le hice una modificación: pienso, luego Dios existe. Es que es absurdo pensar que un universo tan perfecto como el que existe se hizo de la nada. Realmente eso es de tontos. Con todo respeto, si hay aquí algún ateo o algún agnóstico, decir que una explosión creó con tanta perfección lo que nosotros vemos, eso no es racional, eso no es un pensamiento racional. Pienso, luego Dios existe. Me encanta una frase de Chesterton, creo que teólogo católico, si no estoy mal. Él dijo lo siguiente, me encanta: para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero, no la cabeza. O sea, podemos entrar a la iglesia y seguir siendo personas pensantes, personas racionales. Dios no es irracional. Dios nos dio razón a nosotros, nos dio la razón para pensar, solo que Él está por encima de la razón. Pero Dios no es irracional. Eso no es un argumento, estimado papá, para sus hijos. Crean porque sí. No. Dios nos ha dado razones para creer. Entonces pretendemos con esta palabra mostrar un poco sobre la persona de Dios, las cualidades de Dios, los atributos de Dios, para que lo entendamos un poco más. ¿Cuál es el Dios que nosotros seguimos? Definitivamente, si usted lee el libro de Eclesiastés, se dará cuenta de la siguiente verdad: la vida sin Dios es absurda. La vida sin Dios no tiene sentido, ningún sentido. Pues simplemente póngale lógica. Si Dios no existe, ¿qué más da quitarle la vida a otra persona si Dios no existe? Si Dios no existe, pues no es pecado tener sexo sin discriminación. Si Dios no existe, pues no hay injusticia. Simplemente estoy pensando, ¿no? Porque no es pecado pensar. Si Dios no existe, pues no está mal la violencia. Por lo tanto, la vida sin Dios es absurda. No tiene sentido. ¿Y a qué conclusión creen ustedes que llegan los ateos? Que la vida es absurda, porque ellos no tienen ninguna esperanza. El ateísmo es la religión sin esperanza. Es la religión sin esperanza. Amado, vamos a profundizar un poco en los atributos de Dios para conocerlo un poco más, adorarlo y temerle y depender
un poco más de él. Vamos a ver 4 respuestas de Eclesiastés, el Coelet, el que escribió, el predicador, el que escribió el libro, al sinsentido que hay en esta vida y que nosotros observamos, a las injusticias, a las cosas adversas, malas, tristes, dolorosas que hay en esta vida. ¿Qué nos responde Eclesiastés, este libro? Como número 1, nos da esta respuesta, que Dios controla. Versículos del capítulo 7, versículos 13 y 14, mire cómo lo muestra el predicador, el coherente. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Es una pregunta retórica. O sea, la respuesta se sobreentiende, ¿cierto? ¿Quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? Nadie. Absolutamente nadie, ¿cierto? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Y todos le dimos amén. Pero él sigue escribiendo, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. ¿Cuántos celebran los buenos tiempos? Amén. Eso es una bendición. ¿Y los malos? No los celebramos, lloramos. Los soportamos y los sufrimos. Pero ahí también debemos reconocer que Dios está ahí. Que Dios está ahí. El escritor de Eclesiastés no está ignorando el problema del mal, no ignora el problema de la injusticia, del absurdo o el sinsentido de la vida, y afirma más bien que en medio de todo ese oscuro panorama hay alguien en control. ¿Quién es? Dios. Y esto pareciera que acrecentara el problema cuando no es visto desde los ojos del predicador, del maestro, del coelet de Eclesiastés. Porque él sencillamente lo que les está diciendo aquí a sus lectores es que efectivamente hay maldad. Claro que la hay absurdos, hay injusticias, pero el escritor nos dice, presten atención sobre todo los adolescentes que se van a enfrentar a una universidad o se están enfrentando a un colegio. El escritor dice que debemos saber que Dios es Señor de su creación y que nada ni nadie se puede salir de su control. Es lo que nos está presentando este libro. Ahora usted debe tomar la decisión si va a creer o no esa verdad. Yo he decidido creer esta verdad. Por un lado, y hay que reconocerlo, la verdad puede ser aterradora, porque Dios está en control. Y es que yo no sé qué quiere hacer, o usted lo sabe. Él está en control. Eso, como dijo Job, me aterra el Todopoderoso. ¿Lo han leído? ¿Y por qué dijo me aterra el Todopoderoso? Es que se le murió toda la familia, lo perdió todo, y él no sabía Dios qué estaba haciendo. Y él dijo, me aterra el Todopoderoso. Y cuando Dios hace presencia y le hace no sé cuántas preguntas a Job, entonces ya no dijo, me aterra el Todopoderoso. Bueno, él estaba cargado con Dios. Algunos dicen, ay, tan lindo Job, porque solamente leen hasta el capítulo 3. Pero es que cuando uno sigue leyendo se da cuenta que no fue tan bonito Job, ¿cierto? Pero por allá finalizando en el capítulo quizás 38, 39, Dios hace su aparición y le hace unas cuantas preguntas a Job. Y Job, ¿qué dijo? Me retracto, me arrepiento, de oídas había oído hablar de ti, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me tapo la boca. Es que hay mucho cristiano bocón. Bocón. Habla de más. Amado, Dios es artífice de nuestros buenos y malos tiempos. Sabiduría es aceptarlo.
Se lo repito. Y estimado joven y adolescente, dijéralo. No le estoy imponiendo, quiero que lo dijera, quiero que lo piense. Dios es artífice de nuestros buenos y malos tiempos, saldría es aceptarlo. Cuando las cosas vayan bien y toda mi vida esté a plenitud, yo debo agradecer y adorar a Dios, porque esas bendiciones obviamente vienen de su mano. Pero cuando las cosas vayan mal y toda mi vida se desmorone, aún yo debo adorar a Dios hasta en medio de mis lágrimas, y confiar en que Él siempre tiene el control. Aún esas cosas que son dolorosas para mí provienen de su bondadosa mano. Pues como diría el patriarca Job, le dijo a la esposa: tú hablas como una necia. No dijo necia. Tú hablas como una necia, te comportas como una necia. De Dios solamente recibiremos lo bueno y no lo malo, ¿cierto? ¿Cuántos aquí le confiaron su alma al Señor? Amén. Bueno, usted le confió su alma no solo para salvación, sino que le confió su alma para el peregrinaje de esta vida. Amén. O sea, en esta vida Dios tiene el control suyo. Usted ni nadie sabe, es lo que dice Eclesiastés. Usted ni nadie sabe lo que va a suceder más adelante. Eso no lo sabe nadie, solamente lo sabe nuestro Dios. Y la Biblia nos enseña que los que confiaron en Él nunca fueron defraudados. Hay un buen final para los que confiamos en Dios. Así el panorama sea el más oscuro y renegrido, así estemos en la más densa oscuridad, hay un buen final para los que confiamos en Dios. Pensar en un Dios que no tiene el control de todo me aterra. Yo confío en un Dios que lo controla todo, y eso me llena de paz. ¿Cuántos saben que el diablo los odia? Ay, ¿sí me dicen amén? Los odia. Escúcheme, y Satanás, que no lo quiero tratar, simplemente es un reconocimiento, pues por lo que la Biblia dice, es más poderoso que todos nosotros juntos. Nadie cree eso. Claro que es más poderoso que todos nosotros juntos, pero no es más poderoso que nuestro Dios. Y Satanás está bajo el dominio de nuestro Dios. Afortunadamente, quien tiene el control es Dios. Oiga, a muy poco le digan eso de confianza. Es Dios. ¿Usted se imagina que el diablo se saliera de control, como algunos creyentes creen? Y por eso lo ven en todas partes. Y dicen, uy, en esa columna azulita por ahí transita un demonio. Amado, viva en paz, Dios tiene el control. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Yo al menos no confiaré en un Dios que no tenga el control. Un Dios que no tenga el control no sería digno de nuestra confianza. ¿O sí? ¿Sería digno de nuestra confianza si Él no lo controla todo? Cuando pensamos en Dios, escuchen, estimados jovencitos y adolescentes, cuando pensamos en Dios, automáticamente, irracionalmente, debemos reconocer que Él es alguien que tiene el control absoluto de todas las cosas. Eso es racionalidad, ¿no? Eso es sencillamente razón. Y eso entonces debe llenarnos de paz, de confianza, de esperanza, porque sabemos que aún en lo más terrible de cualquier situación que nos espere, Él siempre tiene el control. Pregunto, ¿controlaba Dios lo que pasaba el día en que los 5 misioneros fueron asesinados por los Waorani? ¿O lo que sucedió estaba fuera de su control? No, me rehúso a creer que se les salieron de control estos 8 malvados de los Aucas Waorani, y que sin que Dios pudiera hacer nada, ellos lo mataron. No, me rehúso a creer eso. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Número 2,
¿Cuál es el número uno? ¿Qué nos enseña Eclesiastés frente a la adversidad, las injusticias, el sinsentido de la vida? Número uno, que Dios controla. Número dos, y esto entonces nos va a aterrizar más, nos enseña que Dios permite. Es decir, en la Biblia hay un Dios que, aunque tiene el control absoluto de todas las cosas, permite algunas cosas duras, tristes, desagradables, desgarradoras. Sí, Dios permite algunas cosas. Leamos Eclesiastés 8:14, que fue lo que vio el escritor. Dice: en la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados. Oiga, ¿se imagina eso? Algunos dicen: no, pastor, yo soy ese. Yo hago todo bien, yo me esfuerzo por esto, yo me esfuerzo por otro y me va mal. Dijo hace 3000 años: en la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es absurdo. ¿O no es absurdo? Hermano, no solo es absurdo, es injusto que sucedan estas cosas. Dentro del control absoluto de Dios está contenida su permisividad. Es decir, Dios permite cosas. Podríamos decir que Dios tiene tres voluntades. No sé si Randy me pudo sacar la imagen. Podríamos decir que Dios tiene tres voluntades. Literalmente les estoy dando una clase de teología que creo que todo cristiano debería saber, incluyendo adolescentes y jóvenes. ¿Cuáles son las tres voluntades dentro del ser de Dios? Bueno, la primera la llamaríamos su voluntad soberana. La segunda, su voluntad perfecta. Y la tercera, su voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad soberana de Dios? Escuchen. La voluntad soberana es lo que los teólogos han llamado la providencia divina. Es decir, que todo lo que acontece, acontece porque Dios es soberano. Amén. Absolutamente todas las cosas, buenas y malas, ¿sí? Acontece porque Dios es soberano. Esto se conoce como voluntad soberana. ¿Listo? Esa voluntad soberana o voluntad general, si la quiere llamar así, está compuesta de dos voluntades. La primera sería la voluntad perfecta. ¿Y qué es la voluntad perfecta? Escúcheme. Es todo aquello que Dios aprueba como bueno y hace que suceda o que pase en su creación. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Voluntad perfecta. Muy bien. ¿Qué es la voluntad perfecta? Es todo lo que a Dios le agrada, lo que Él aprueba, lo que satisface su corazón, que Él hace que eso suceda en esta creación, en su mundo o en su universo. Pero hay otra voluntad que les hablé. ¿Cuál es? La voluntad permisiva. Es aquella en la cual Dios permite que pase en su creación, aunque Él no lo aprueba, aunque no satisface su corazón, aunque no le agrada. Eso se llama voluntad permisiva. ¿Será que un hombre empuñando un arma y disparándole a otro y asesinarlo, eso es la voluntad perfecta de Dios? ¿Qué voluntad es? Es la voluntad permisiva. Pues el libro de Eclesiastés, en su gran mayoría, adivinen de qué voluntad nos está hablando. De la voluntad permisiva de Dios. El predicador reconoce
que debajo del sol, escúchenme, no se hace la voluntad perfecta de Dios. Eso es lo que reconoce el predicador. aunque siempre está sucediendo la voluntad soberana de Dios. No la perfecta, sino la voluntad soberana. Es soberana porque Él lo está permitiendo, pero no es lo que Él quisiera que sucediera. De hecho, Jesús, ¿cómo fue que nos enseñó a orar a nosotros los que le seguimos, a los cristianos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo. Porque debajo del sol, lo que no se hace es la voluntad de Dios. Debajo del sol, los hombres hacen su voluntad. Debajo del sol, los hombres hacen su capricho. Y por eso los que ya vea, ser seguidor de Cristo es haber rendido nuestra voluntad a Dios. Los que ya hemos rendido nuestra voluntad a Dios, ¿qué le clamamos al Padre? Señor, que se haga en esta tierra tu voluntad. Ese es nuestro clamor. Digamos que en la voluntad perfecta de Dios está que al hombre justo le vaya bien, ¿o no? Díganle al justo bien, diga, esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero como estamos en un mundo caído, no sucede usualmente de esa manera. Incluso casi siempre pareciera que al hombre justo su justicia le juega en contra. Eso fue lo que vio Salomón, el escritor a Eclesiastés. ¿Usted no ha visto eso? Yo he visto eso. Por más que nosotros, y esto es una buena noticia, por más que nosotros estemos en un mundo caído, Dios no ha perdido el control de este mundo. Por lo tanto, tenemos que reconocer que la voluntad soberana de Dios va a seguir cumpliéndose. Va a seguir cumpliéndose. Por ejemplo, ocurre un accidente de tránsito debido a que el conductor estaba borracho. Y resulta que el afectado fue el otro que no estaba borracho. Eso sucede en un mundo caído. Eso sucede en un mundo injusto. Aún así, Dios sigue en control. Le pregunto, ¿ha permitido Dios cosas terribles y muy tristes en su vida? ¿Usted está cargado con Dios porque le trataron con injusticia? Pastor, a mí me violaron. Duro. Estamos en un mundo caído. Pastor, a mí alguien me embaucó y me tumbó mi capital. Sí, lo siento, estamos en un mundo caído. Aún así, Dios sigue en control. ¿Usted se siente impotente ante el crecimiento de la maldad? Yo también me he sentido así. ¿A usted le gusta ver cómo le va bien al que no se lo merece? Yo también me he sentido así. Esas son razones para que con un espíritu humilde obedezcamos a Jesús y oremos la oración que nos enseñó. Señor, hágase tu voluntad. Que se establezca tu reino. Porque por ahora el que está reinando en este universo es las tinieblas. Por ahora. Pero ya está creciendo la luz. Amén. Señor, hágase tu voluntad. Te ruego que sea. Bueno, usted sería muy hipócrita si le dice, Señor, hágase tu voluntad y usted no hace la voluntad de Dios, ¿no? No sea hipócrita, ¿no? Haga usted la voluntad de Dios para que pueda pedir eso, ¿no? Hágase tu voluntad. Amados, les tengo muy buenas noticias, porque cuando uno habla de la permisividad de Dios y toda la maldad que ello puede verse de esa permisividad, uno puede caer en frustración. Les tengo buenas noticias. Llegará el día en que la voluntad permisiva de Dios desaparecerá.
O sea, esto es la voluntad permisiva de Dios, es por un tiempo. Por un tiempo, hermanos. Y otra buena noticia: llegará el día en que ya no habrá un mundo absurdo, sino un mundo perfecto. Eso es lo que esperamos los cristianos. ¿Usted espera eso? Yo espero eso. Yo espero que Kim Jong-un pague por todas las atrocidades que ha hecho, y otros dictadores por ahí. ¿Permitió Dios que los 5 misioneros fueran asesinados, o el asunto se les salió de las manos? No, Él lo permitió. Tenemos que reconocer, Él lo permitió. Número 3. ¿Qué respuesta nos da el predicador acerca de la injusticia, los sinsentidos de la vida? Número 3. ¿Lo primero cuál es? Dios controla. Lo segundo, Dios permite. Lo tercero, Dios sabe. Dios sabe, oiga, Dios sabe todo. Versículo de Eclesiastés 11:5. Léalo conmigo, mírelo ahí. Eclesiastés 11:5. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiende la obra de Dios, creador de todas las cosas. La tercera respuesta que nos da Salomón sobre el sinsentido de la vida es esta. Escúchenla. Los seres humanos no sabemos muchas cosas. Dios lo sabe todo. Se lo repito, pero quiero que lo dijera. Los seres humanos no sabemos muchas cosas. Dios lo sabe todo. ¿Cuántos creen eso? Un ejemplo. ¿Cuánto es el tamaño de una célula? ¿De qué no sabe? Una célula, y eso lo estudiamos ¿en qué? Sexto bachillerato, bueno, primero bachillerato, sexto grado. Pero el tamaño de las células se expresa en micrómetros o micras. Una micra es la milésima parte de un milímetro. O sea, cuando es un milímetro y lo dividimos en 1000 partes. Y eso es una micra. Pues una célula eucariota mide entre 10 y 30 micras. Una célula eucariota. Para eso se necesita ¿cómo es que se llama? Microscopio, gracias, telescopio. Un microscopio, gracias. Para poder ver ese tamaño tan reducido. ¿Cuántos sabían eso? Vean, nadie sabía eso. ¿Usted sabía que era de 10 a 30 micras? No lo cuento. No, mentira, sí, él estudia química. Ahora, ¿cuántos saben aquí cómo funciona la célula? ¿Cuántos saben cómo funciona el aparato de Golgi? Algunos dicen, me está marcando, pastor, estoy recordando que casi habilito, que casi pierdo. ¿Cuántos saben qué son las mitocondrias? Los ribosomas, los lisosomas, el retículo endoplasmático. Yo casi pierdo el año del sexto por biología. Bueno, quizás haya varios biólogos, médicos, científicos y demás estudiosos que podrían responder estas preguntas acerca de las células. Pero escuchen, esto no es que lo sepamos la mayoría de las personas. De hecho, la célula se descubrió en el siglo XVII por Robert Koch, y su funcionalidad empezó a conocerse entre los años 1800 a 1830. Antes de eso, nadie, absolutamente nadie sabía sobre la célula. Nadie. Algo tan pequeño que mide entre 10 y 30 micras. Y les recuerdo que hay cosas más pequeñas, como el átomo. ¿Qué nos hace creer
que vamos a comprender a Dios y sus obras. No, es que el hombre es arrogante, el hombre es altivo, orgulloso, medio descubre cualquier cosa y se siente divino, siente que es una divinidad. No, amados, el punto de Salomón es este. Él está diciendo que nuestro entendimiento es muy limitado para comprender a un Dios que es más que el infinito. Yo pregunto, ¿es esto racional? Claro que es racional. ¿Tiene esto sentido? Por supuesto que sí. Tiene sentido que 1300 gramos de materia gris no puedan contener al Dios que es más que el infinito. O se lo digo así: la criatura nunca podrá contener plenamente en su mente al Creador, jamás, ni siquiera en el estado de gloria, es decir, cuando estemos con el Señor. Ni siquiera, ni los ángeles pueden comprender la grandeza e infinitud de nuestro gran Dios, ni los ángeles. Amados, sencillamente Dios está más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Lo que nos está diciendo aquí Eclesiastés es: ni te atrevas a encajonar a Dios. No se puede, es sencillamente imposible. Dios es mucho más grande. Aquí lo está diciendo: tú no eres nadie para que entiendas las obras de Dios. No las entendemos. Esta es la lucha que tienen precisamente los escépticos, los ateos y los agnósticos. Como ellos no pueden encasillar a Dios, y como Dios no tiene sus expectativas de lo que Él debería ser y hacer, entonces han llegado a la conclusión equivocada: Dios es malo, Dios no existe, Dios no me interesa. Porque no lo pueden contener en su mente. En cambio, Dios sí lo sabe todo. Dios lo sabe todo de sí mismo, del mundo, de todo lo que ha pasado, pasa y pasará. Y esto se conoce como el atributo de la... ¿Cómo se conoce? Atributo de la omnisciencia. Todo lo sabe, omnisapiencia. Dios lo sabe todo, porque Él todo lo controla. Incluso Él tiene control sobre lo que permite, es lógico. Dios no podría saberlo todo si no tuviera el poder para controlarlo todo. ¿Por qué Dios todo lo sabe? Porque Él todo lo controla. Si algo se le pudiera salir de control, eso no lo sabría Él. Entonces no sería omnisciente. Y esta es la razón por la cual nosotros podemos leer el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el fin. Y Dios nos dijo el fin desde hace muchos años atrás. Porque Él sabe cómo va a terminar absolutamente todo. Amados, si nos cuesta trabajo entender esto, si esto nos deja maravillados, si esto nos deja impotentes, ¡qué bendición! Justamente ese es el propósito de Dios. No hacernos sentir pequeños, decirnos que somos pequeños. Es que somos muy pequeños, muy pero muy pequeños. Esta semana fuimos a el páramo de Santurbán, y yo viendo esas montañas, viendo esas lagunas, viendo las nubes, digo: oiga, definitivamente somos extremadamente pequeños. Y aún así, personas tan pequeñas se atreven a encarar a Dios, se atreven a insultar a Dios. Eclesiastés 11:5 tiene la razón. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Esto para decirle que cuando Dios permita algo en su vida o en la de sus seres queridos, en lugar de empezar a especular o a mortificarse o a cargarse, reconozca sus límites y adora a Dios. El no entendimiento no es pecado. Escuche,
El no entendimiento no es pecado. El resentimiento y el cuestionamiento sí lo son. Empezar a cuestionar a Dios. Yo no soy nadie para cuestionar a Dios. Perfecto es en todos sus caminos. Le dije a mi madre, teniéndola en mi casa, enferma de cáncer, le dije: mamá, ¿está molesta con Dios? Me dijo: Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Amados, eso nos guardará en los días duros. Eso nos guardará en los días oscuros, en los días grises, cuando las cosas no son como nosotros quisiéramos. Saber que Él lo controla todo, porque Él lo sabe todo. Él sabe lo que hace. Él no yerra, Él no se equivoca. Si usted no guarda su mente, usted se hundirá en el sinsentido, se hundirá en la injusticia, en la maldad que hay en esta vida. Y pregunto, ¿quién podrá sacarlo de ahí si usted está rechazando a Dios? ¿Quién podrá sacarlo de él? Pregunto, ¿sabía Dios lo que le pasaría a esos 5 misioneros y al señor Micalle? ¿O todo fue producto del azar? No, me rehúso a creer que fue producto del azar. Dios seguía en control. Y Dios sabe sacar de lo malo algo bueno. Él es el único, ¿no? Que lo malo puede sacar algo bueno. Número 4, cuarta respuesta. Les he dado 3 respuestas a la luz de Eclesiastés acerca de la injusticia, el sinsentido de la vida, la maldad. Número 1, Dios controla. Número 2, Dios permite. Número 3, Dios sabe. Y número 4, para que todos aquí temblemos, Dios juzgará. Si lo notaron, las 3 primeras verdades están en tiempo presente. Esta última está en futuro, porque así lo presenta el texto. No está Dios juzga, sino Dios juzgará. Y por eso es que el ateo es tan arrogante, porque no ha sido juzgado por Dios. Pero el Dios de la Biblia juzga, o más bien juzgará. Versículos 13 y 14, capítulo 12. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios, de ahí salió, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto, aún tenga cifrado de extremo a extremo. Dios juzgará toda obra, aún la realizada en secreto. Amados, puse este último punto: en futuro juzgará. Los anteriores están en presente, porque ese es el orden que está en Eclesiastés. El orden viene así: Dios controla, está en el capítulo 7. Dios permite, está en el capítulo 8. Dios sabe, está en el capítulo 11. Y Dios juzgará, capítulo 12. Les estoy haciendo un recorrido por el libro de Eclesiastés. Estos versículos que acabamos de leer son la conclusión de Salomón. Así finaliza el libro. Y a mí lo que me encanta es que Salomón no niega la realidad. Salomón no la oculta, no la tapa. Salomón no es como algunos cristianos evangélicos que eluden los grandes interrogantes de la vida o que dan respuestas simples. No. Salomón usó el razonamiento y la sabiduría dadas por Dios para entender las cosas que a simple vista son inexplicables. Y en todas ellas él trató de ver a Dios. Al final, después de considerar el sinsentido, después de considerar la injusticia, la maldad, él determina que independientemente de todas estas cosas, ¿cuál es el deber del hombre? Temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Ese es el argumento que él está entretejiendo. Sí hay maldad, sí hay injusticias, sí al justo le suceden cosas malas, sí, él está diciendo sí, eso es cierto, para llegar a una conclusión al final. El todo del hombre
es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Quiero hacerle dos preguntas. ¿Cuántos aquí temen a Dios? Amén. Con la mano levantada mejor. ¿Cuántos aquí temen a Dios? Amén. Ahora, ¿cuántos guardan sus mandamientos? Porque Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué? Si temes a Dios, pero no guardas sus mandamientos, no le temes en lo absoluto. Y yo vine hoy a decirle eso. Usted dio un engaño y se dirige al infierno. Se lo repito. Si temes a Dios, pero no guardas sus mandamientos, no le temes en lo absoluto. ¡Te perderás! ¡Te perderás! ¿Cuál es la razón para guardar los mandamientos de Dios? Independientemente que experimentemos sinsentido, injusticias o maldad en nuestras vidas, ¿cuál es esa razón? Salomón la escribió aquí y se las acabé de leer. Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Aun cuando nadie más lo ha visto a usted, Dios juzgará todo. Que no les quepa la menor duda, Dios juzgará todo, absolutamente todo. Esa aún la realizada en secreto debería ponernos a pensar, y mucho, y quizás algunos a temblar, porque piensan que nadie sabe. Dios lo sabe. Amados, como Dios todo lo controla, como Dios todo lo puede permitir, como Dios todo lo sabe, entonces Dios es el único que tiene el derecho de juzgar al ser humano. Es el día del juicio final, en el que toda pretensión desaparecerá. Allí caerán los poderosos. En el día del juicio final caerán los poderosos de esta tierra, los de derecha y los de izquierda también, y los de centro. Ese día caerán los altivos, ese día caerán los arrogantes, los blasfemos, los religiosos que hacen aspavientos de piedad un domingo para el resto de semana seguir en su maldad y pecado. Ese día caerán los pervertidos, los asesinos, los injustos, pero también en el día del juicio final se caerán las máscaras de bondad, de justicia, de amor, de compasión, de sabiduría, puras máscaras, puros antifaces. Ese día caerán. Amado, en el día del juicio final, Dios sacará todo a la luz. Ese día todos los que reclamaron, diciendo que Dios no era justo, porque no castigaba a los malos, contemplarán la justicia de Dios en todo su esplendor y quizás empezando con ellos. Piense por favor por un momento, ¿cómo será ese día para usted? Usted puede tener 10 años, ese día va a llegar. O 20, o 50, o quizás 85 como mi pastor. El día del juicio final llegará para todos nosotros. Ese día, ¿cómo le irá a usted? Quiéralo o no, usted se va a tener que presentar ante el único Dios verdadero, que aparte de ser el Todopoderoso, lo sabe todo de usted, conoce todos sus pensamientos, todas sus acciones, conoce en detalle sus pecados, hasta los que a usted ya se le olvidaron que cometió. Él lo conoce absolutamente todo. Este Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Ese día, si usted fue ateo,
agnóstico, escéptico, rebelde, no importa, será juzgado de igual manera. Y si usted no se ha rendido al señorío de Cristo Jesús, usted será condenado y conocerá la ira de Dios. Si usted se refugia en sus buenas obras, el Señor ese día sacará a relucir lo que había detrás de esas buenas obras. Porque, amados, ante la santidad de Dios, todos estamos perdidos. Es que nos hemos acostumbrado tanto a decir que Dios es santo, que hemos perdido el temor reverente de esa frase. Dios es santo, debería hacernos temblar. ¿Juzgará Dios a los Orani que asesinaron a los 5 misioneros y no se arrepintieron? Por supuesto, a Micali no, porque se arrepintió. Amados, el mayor sinsentido sucedió en una cruz. La mayor injusticia, la mayor desgracia sucedió en una cruz. Pero gracias a ese sinsentido, a esa injusticia, a esa desgracia, hay millones y millones que podemos entrar al reino de los cielos. ¿Para qué queremos entender y saber todo lo que sucede en esta corta vida? Vivamos como concluyó Salomón. ¿Para qué? Para temer a Dios y obedecer sus mandamientos, porque eso es todo para el hombre. Cierro con esto, amados. En verdad sale de mi corazón. No entiendo el sinsentido, la injusticia y la maldad de este mundo. Solo sé que Dios es mi Padre y en Él estoy eternamente seguro. Eso sí lo sé. Él vio a su Padre, ya se arrepintió, ya se volvió a Dios de todo corazón, ya lo proclamó en las aguas del bautismo. Oremos a Dios. Cierra sus ojos, por favor, y hablemos un momento por el Señor. Amado Padre, gracias por tu palabra. Nos protege, nos cuida, nos ilumina, nos abre el entendimiento, Señor. Gracias por hacernos seres pensantes, reconociendo que a ti te agrada que pensemos, que el pensar te honra, Señor. Pero hay cosas que están más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Ayuda a los adolescentes y a los jovencitos, Señor, que tienen que lidiar con un mundo ateo, un mundo que te aborrece y que los ataca, Señor, por medio de preguntas difíciles. Permítenos a los padres cuidarlos, permítenos a nosotros llenarnos de sabiduría, de iglesia adulta, llenarnos de sabiduría para responder a ellos, para cuidar la fe, para entregarles el legado de la fe a ellos, Señor. Ayuda a los muchachos de esta iglesia, Padre. Ayúdalos a ser estudiosos de las Sagradas Escrituras. A todo aquel chico o chica que se incline ante ti a buscarte en la Biblia, yo te pido que le regales sabiduría, le regales entendimiento, capacidad analítica, Señor, del cielo. Sabiduría del cielo esté sobre ellos, Señor Dios. A los padres que quieran guiar a sus hijos, Señor, también dales esa sabiduría. Dale sabiduría para responder, no para gritar a sus hijos, no para tratarlos de rebeldes, sino para responder los cuestionamientos que ellos tienen o que sus amigos les hacen, sus compañeros de colegio o universidad les hacen. Danos sabiduría como iglesia para cuidar a la siguiente generación, Señor. Y ayúdanos en medio de los
tiempos difíciles, ayúdanos a aferrarnos a ti, a confiar en ti, porque los que creen en ti nunca han sido defraudados. Ayúdanos, por favor, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.